Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras los ojos del entendimiento y de espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de los dones del Espíritu Santo a aquellos que escuchan. La revelación del Espíritu y de sus dones, cómo funcionan, cómo operan, cómo recibirlos, cómo manifestarlos. En el nombre de Jesús te pedimos que tú abras los ojos. Amén. Vamos a estar hablando sobre la profecía, el tema, y vamos a hablar sobre cómo probar las profecías. Hay tres fuentes de la profecía que usualmente son manifestadas. Uno es a través de un creyente ungido por el Señor. Hay también profecías a través de un instrumento de Satanás, lo cual es la falsa profecía. Y vienen profecías a través del alma del profeta. Ahí están envueltas las emociones. Y hay profetas o hay personas que tienen profecías que son verdaderas personas en el Señor, verdaderos creyentes, y traen profecías, pero las traen de sus emociones, causadas por sus emociones. Hay personas que la traen por deseo de visibilidad. Hay personas que quieren ser visibles en medio de la congregación. Y por esta causa, pues traen profecías. Quiere decir que hay diferentes motivos por los cuales viene la profecía cuando viene a través del alma del profeta. Pueden haber motivos de visibilidad, donde la persona quizás esté pasando por ciertos problemas emocionales, quizás no se sienta en su ser lo suficiente, no se ame lo suficiente, y por este deseo de visibilidad traiga una o cualquier profecía. También hay personas que son movidos por la excitación del momento en vez del espíritu. Estas personas traen profecías porque se sienten excitados, pero no son inspirados por el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo el que le está inspirando la profecía, sino que ellos mismos, al sentirse excitados, comienzan a traer algo y lo traen de su propia alma. No es el Espíritu Santo dándole la inspiración. Ok, nosotros tenemos pues personas que son líderes en la iglesia. Tenemos que aprender a manejar el ministerio profético. En ocasiones hay personas que profetizan en la carne. Hay errores que son una posibilidad real. Los que profetizan deben explorar sus propias motivaciones personales. Quiere decir que nosotros tenemos que explorarnos nosotros mismos, aquellos que profetizamos, cuáles son los motivos por los cuales yo estoy extrayendo estas profecías. Pues si hay motivos erróneos, hay personas que traen profecías para hacer guerra. Usted no sabía eso. Hay personas que profetizan y aquel trae una profecía y la profecía está diciendo algo sobre una persona que está en medio de la congregación. Y esa que está en el medio de la congregación se levanta y trae otra profecía sobre aquella que profetizó. Y están usando el don de profecía para hacerse guerra ellos mismos. Y eso sucede en las iglesias. Entonces, el don de profecía es algo que Dios lo dio para la edificación del cuerpo, no para hacer guerra en el cuerpo. Hay personas que se levantan con un don de profecía para condenar a otro porque le tienen ganas, porque le hizo algo que no le gustó, no le agradó, y se levantó y trajo algo en condenación en contra de esa persona. O sea, nosotros tenemos que buscar cuáles son las motivaciones por las cuales yo estoy trayendo esta profecía. Porque si mis motivaciones son negativas y no positivas, porque hay profecías que son negativas, o sea, que no traen algo positivo.
sino que traen juicio, pero no son movidas por motivaciones negativas del profeta. ¿Me están entendiendo? Sino que el Espíritu Santo está hablando algo que está erróneo. Pero cuando el que está profetizando está trayendo la profecía motivado negativamente, entonces esto causa confusión y causa división en la iglesia. Y las personas pues no entienden los dones del Espíritu Santo y no comprenden por qué es que se está utilizando estos dones para hacer esto. Y entonces pues esto causa que el don, en vez de ser para edificación, cuando viene el don genuino, pues las personas no lo aceptan. Por eso es que tenemos que tener cuidados con los dones del Espíritu, especialmente con el don de profecía. Busquemos nuestra motivación. ¿Qué me motiva a mí a someterme al Espíritu para traer profecía? La profecía carnal es generalmente activada por sinceridad. Fíjese, hay personas que profetizan en la carne, pero su motivación o su activación es sincera. O sea, que hay una persona que puede profetizar que no sea una profecía dirigida por el Espíritu carnal, una profecía carnal, y puede ser activada por una sinceridad. Por ejemplo, una persona puede profetizar en la carne, pero sinceramente en su corazón ella quiere una bendición para la iglesia. Esa persona tiene una sinceridad para la iglesia. Lo está haciendo sinceramente, lo único que lo está haciendo erróneamente. Ahora, el que lo hace con mala motivación, pues ya ahí no hay sinceridad, porque es mala motivación. Ahora, el que lo hace sinceramente, pero lo hace en la carne, tiene que corregirse. Y esos que lo hacen en la carne, pero tienen sinceridad, pueden llegar a ejercitar el don de profecía eficientemente si están dispuestos a aprender y a someterse al Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que en ocasiones sobrellevar esto. ¿Por qué? Porque hay sinceridad en ellos. Y como hay sinceridad en ellos, pues nosotros tenemos que trabajar con ellos. Ahora bien, probar el contenido de la profecía. Nosotros tenemos que probar el contenido, lo que la profecía está diciendo. Hay personas que cuando oyen una profecía, usted le pregunta después del servicio, ¿y qué dijo? Yo no sé lo que dijo, yo lo sé que estaba profetizando. Porque no saben el contenido, la esencia de la profecía. Hay personas que, porque no ponen atención exacta a la profecía, cogen una profecía y la tuercen también. Entonces, dicen no lo que dijo la profecía, dicen otra cosa. Por eso es que hay que poner atención a lo que se está diciendo. ¿Qué es el contenido de la profecía? ¿Hay algo que debe ser omitido? Tenemos que tener esa pendencia. ¿Habrá algo que hay que dejar fuera? Porque quizás no está exactamente, porque hay personas que comienzan quizás a profetizar bajo la inspiración del Espíritu y el Espíritu cesa de dar la inspiración y ellos siguen. Eso sucede. Puede que Dios esté hablando, pero esté manchado con el alma del profeta. Puede ser que Dios en esos momentos esté hablando, pero el alma del profeta, porque la profecía no es exactamente Dios hablando. Ese es el error de muchas personas. Y eso lo vamos a hablar en unos momentos. La profecía estará conectada con lo que está sucediendo en el momento. Estas son formas de probar la profecía. Porque si Dios está haciendo algo en medio del pueblo y la profecía es dada, entonces eso está confirmando lo que Dios está haciendo. Pero si lo que Dios está haciendo en esos momentos viene la profecía y contradice lo que Dios está haciendo, pues entonces hay algo mal, porque ya el Espíritu y Dios y Jesucristo están moviéndose de una forma y la profecía está hablando contrario a lo que ya Dios está haciendo. Y esa es forma de cómo nosotros podemos probar las profecías. Porque no trae conexión, no está conectado con lo que ya el Espíritu Santo está haciendo, con lo que ya el Espíritu Santo está hablando y ha venido hablando y está en contra de eso. Pues entonces ya usted tiene una forma
de probar las profecías, porque Dios no cambia ni se muda, y Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Y Dios no se contradice. Acuérdese de eso, Dios no se contradice. Probar para determinar si la profecía confirma lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es el curso, la corriente de la enseñanza de las Escrituras en la congregación? La profecía confirma en el curso de lo que se está enseñando, la corriente de lo que esa congregación está participando. ¿Qué le está diciendo Dios a individuos en la asamblea? ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Cuál es el ímpetu de la congregación o de la iglesia? ¿Cuál es el ímpetu? ¿En qué dirección y bajo qué poder se está moviendo la iglesia? Ve el ímpetu del servicio, el ímpetu de la administración de esa iglesia. Porque ¿cuántas profecías no se están hablando? Y usted cree que se va a hablar una profecía cuando no hay ímpetu en medio de la congregación. ¿Cuántas personas no se levantan y hablan profecías sobre evangelización? Y no hay ningún ímpetu ni ningún incentivo para evangelizar a nadie, ni para orar por nadie. Están hablando de tan grandes cosas. No hay ningún ímpetu. Esas son profecías dadas que no están bajo la inspiración del Espíritu. Porque el Espíritu, cuando el Espíritu habla, es con un propósito. Es para alentar algo, para edificar algo, para causar que algo suceda. Ese es el propósito del Espíritu. Si la congregación se está moviendo en sanidad y se está en expectación de sanidad y vienen profecías sobre la sanidad, ya hay un ímpetu donde a venir esa profecía ocurren más grandes cosas en referente a la sanidad. Pero ¿cómo usted puede creer que donde no se cree ni en la sanidad, ni no hay ningún ímpetu concerniente a eso, entonces Dios va a venir y va a hablar si las personas ni aún creen? Entonces, tenemos que ver el ímpetu de la congregación. Tenemos que probar la profecía en contra de las Escrituras. La profecía añade lucidez a las Escrituras. Nosotros tenemos que cuidarnos de no salirnos de la palabra por causa de la profecía. O sea, que las profecías son probadas por medio de la palabra. Si alguna profecía es dicha que contradice la palabra, entonces no es profecía. Porque el Espíritu y la palabra no se contradicen. El Espíritu y la palabra están de acuerdo. Para probar la profecía en contra de la palabra, nosotros tenemos que entonces tener conocimiento de ella. Sin el conocimiento de la palabra, ¿cómo podríamos probar las profecías? Quiere decir que nosotros tenemos que tener un amplio conocimiento de las Escrituras para probar las profecías. Fijémonos que aún Daniel, que fue un grande profeta, él comprobaba e investigaba las Escrituras y los escritos de los otros profetas. Nosotros tenemos que tener conocimiento de las Escrituras para probar las profecías. Probar la profecía determinando su beneficio. Si al pasar del tiempo nosotros nos preguntamos si ha sido de bendición. O sea, si una persona está profetizando y profetiza y profetiza y profetiza y todas las profecías que trae, ninguna trae beneficio. ¿Está trayendo beneficio la profecía o no? Ahí es donde usted comprueba las profecías. Porque no es profetizar, se está recibiendo beneficio. ¿Qué ha hecho para la congregación esta profecía? ¿Que nos han sido de bendición o no? Ese es lo que nosotros tenemos que ver. Y si una persona está profetizando y no ha dado bendición, y eso no es solamente en la esfera de la profecía, cualquier esfera, donde una persona esté trabajando y no hay bendición ni hay fruto, pues eso tiene que cesar. Aún Jesucristo lo dijo, el árbol que no lleva fruto será cortado. Y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dos cosas. Si lleva fruto lo limpia y si no lleva fruto lo corta. Y si no está dando bendición, entonces hay que pedirle a esa persona que cese de profetizar en medio de la congregación. Así es. Es el error en muchas iglesias donde personas profetizan por años y no han traído ninguna bendición a través de ninguna de sus profecías. Entonces, ¿para qué sirve la profecía?
si no ha traído bendición. Aún las profecías que son negativas, vamos a poner de juicio o de disciplina, la disciplina trae fruto. Y si lo que se profetizó se vio por medio de un profeta, pues entonces ya ahí se está comprobando porque lo que dijo sucedió. Pero si esa persona está dando profecía a través de profecía y no trae ningún beneficio a la congregación, pues entonces hay que pedírsele que cese de profetizar. No debe profetizar más en la congregación. Nosotros tenemos que probar la veracidad de la profecía, buscar la autoridad escritural en la vida del profeta. Los que desean profetizar deben estar bien fundados en la palabra. Fíjese, si usted desea profetizar, usted tiene que estar bien fundado en la palabra. Los inmaduros enseñan la verdad de las escrituras sin la palabra. O sea, usted puede conseguirse una persona que es inmadura, sin conocimiento de las escrituras, y les puede decir verdades sin el conocimiento de esas escrituras. Eso es lo que sucede con muchas personas que profetizan pero no tienen conocimiento de las escrituras. Tenemos que comprobar si lo que dicen sucede, probar la profecía con sinceridad y probar la profecía con amor. Tenemos que ser sinceros al probar la profecía. O sea, cuando hay malas intenciones, cuando nosotros comprobamos la profecía, o si la probamos con amor, pues entonces puede haber un fallo. ¿Por qué? Porque ya hay ideas erróneas en nosotros. Tener cuidado de no podar la planta muy temprano. O sea, que no podemos, si una persona profetiza o trae profecía, no podemos inmediatamente, si hace un error, cortarla y decir, no, tú hiciste un error, tú no sirves, tú no puedes profetizar. Porque entonces estaríamos cometiendo un error, porque eso es podar la planta muy temprano. Y muchos de los cristianos que ejercitan los dones del Espíritu no lo han ejercitado a perfección al principio. ¿Cuántos de ustedes no han cometido error? ¿Cuántos no han hecho algo que no es? ¿Cuántos de nosotros no lo hemos hecho? Pero estamos aprendiendo. Y eso es lo más importante, el querer aprender y el ser sincero. Tiene que haber sinceridad para probar las profecías. Tiene que haber sinceridad para ejercitar la profecía. Pues la falta de sinceridad traería problemas a aquellos que lo ejercitan. Un profeta verdadero o alguien que profetiza verdaderamente puede profetizar imprecisamente, movido por su carne o movido por la frustración y el miedo del momento. ¿Me entienden? Un profeta siendo verdadero creyente y siendo verdadera persona que profetiza, movido quizás por su carne o movido por la frustración o el miedo del momento. El Espíritu Santo se está moviendo y hay temor, ¿será o no será del Señor? Y viene y por no esperar más, tiró y no fue del Señor y soltó una profecía que no era. Por eso nosotros no vamos a juzgar, ni vamos a condenarlo. Estamos hablando de probar las profecías cuando una persona constantemente se levanta y no está trayendo profecías que no traen beneficio, que está trayendo profecías que van contrarias a lo que se está enseñando. Entonces, o van contrarias a las escrituras, o está profetizando la carne. Ahora, esas personas que profetizan por miedo al momento o la frustración, tienen que tomar tiempo y hablar con Dios. Cuando una persona profetiza y es sincera y trae una profecía que no es verdadera, él lo sabe. No hay que decírselo, ¿entiendes? Él lo sabe y se da de cuenta. Es como una persona que está pescando. Y una persona que está pescando y comienza y cree que cogió un pez. Y cuando comienza a jalar y a jalar y a jalar ese pez, cuando saca el anzuelo ve que no había un pez. Él lo sabe y se da de cuenta. Usted no tiene que decírselo. Pero hay personas que como tienen esos problemas dentro de ellos, los que hemos hablado anteriormente, malas motivaciones, quizás por deseos de visibilidad, pues cuando ellos se dan de cuenta, lo descartan eso que le está dando de cuenta que eso no era una profecía verdadera, lo descartan y continúan. Entonces caen en errores.
Porque el Espíritu Santo está en nosotros para dirigirnos a toda verdad y a toda justicia. Y usted sabe cuando usted hizo algo mal y cuando usted sabe cuando hizo algo bien. ¿Cuántas personas aún no se han parado aún a profetizar o a hablar un testimonio? Y después que hablaron el testimonio o han hecho algo para el Señor, se han dado cuenta, no era mi tiempo de decir ese testimonio. No era mi tiempo de hablarle esas palabras. Hay personas que han hablado palabras y quisieran volverlas para atrás, quisieran coger la cámara y ponerla para atrás y haberse quedado sentados. Porque saben que no era del Señor. Esas personas tienen sinceridad porque se dan de cuenta. Y al usted ser sincero, pues ahí lo que usted tiene que hacer es decir, bueno, Señor, no fue, pero la próxima será. Ser positivo, no decir, no fue, ni no será nunca. No fue, pero la próxima será. Siempre siempre sea positivo. No espere o no se ponga negativo y se condene usted mismo. Porque entonces lo que está causando es que no está permitiendo que el Espíritu Santo lo utilice. Y la expectación y la fe tiene que ver con la positividad. La expectación, la fe. Si usted se pone a condenarse a usted mismo, usted mata la fe, la expectación. Entonces el Espíritu Santo no puede entrar y canalizar lo que Dios desea hacer. Así es que lo que usted tiene que decir, Señor, la próxima será. Y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender para yo poder discernir cuando este espíritu que se mueve sobre de mí para la profecía. Yo quiero saber, yo quiero entender, yo quiero comprender y yo también quiero ejercitarlo. Y ahí es donde Dios, la Biblia dice, desear dones espirituales y sobre todo desear que profeticéis. Así es que no está mal en desear profetizar, pues Dios nos invita a desear que profeticemos. Es una invitación de Dios. Ahora bien, la prueba del profeta. Los profetas deben vivir una vida ejemplar, tener un corazón para Dios. Tenemos que preguntarnos si viven una vida pura. Acuérdense que estamos hablando de los que profetizan, pero estamos hablando de los profetas, que también profetizan en medio de la congregación. ¿Viven una vida pura? ¿Están creciendo o regularmente se tornan hacia atrás? Eso es lo que tenemos que ver, porque hay personas que son llamados a ser profetas y profetizan en la iglesia, pero no crecen, continuamente se regresan hacia atrás. Ahora bien, ¿cómo estos profetas o aquellas personas que profetizan corresponden o responden a correcciones? Porque si no están dispuestos a ser corregidos, pues entonces no hay la valor o la personalidad o el carácter para que esta persona ejercite la profecía. El don es sin arrepentimiento. Eso no quiere decir que esa persona no sea utilizada por Dios. Dios la continúa utilizando, aunque no esté dispuesta a ser corregida. Pero ¿qué sucede? Que por su carácter comienza a ser juzgado. Entonces, ¿qué sucede? Que la otra parte de la congregación comienza a juzgar su carácter y entonces no reciben la profecía de parte de ellos. Entonces, ¿de qué sirve que profetice? Es como dice Pablo, dice, es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque si una persona profetiza y no es aceptado su profecía, pues es como un címbalo. O sea, no es aceptado por su carácter. Porque hay profecías que no son aceptadas porque son duras y son de juicio. Ya eso es otra cosa. Pero hay profecías que no son aceptadas no por causa del contenido de la profecía, sino por el profeta. ¿Ve? Cuando una profecía no es recibida por el contenido, porque el contenido lo da Dios, pues entonces ya ahí es diferente. Estoy hablando de una profecía verdadera. Ahora, cuando una profecía es rechazada, no por el contenido, sino por el profeta, y por el carácter del profeta, pues entonces ya ahí hay un problema y grande, porque no está siendo recibido lo que Dios está hablando
a la congregación por el carácter de este profeta. Y ahí entonces ese profeta se convierte en una persona que no trae beneficio a la congregación o no trae beneficio a la reunión. Ahora bien, conociendo al profeta, tenemos que conocer al profeta. Los falsos profetas, vamos a tornarnos a Mateo 7, versículo 15. La Biblia dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Fíjese, los profetas que son falsos son conocidos por los frutos. Los frutos. Vamos a tornarnos a Mateo 12:33. Dice: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol. Entonces dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las acciones y lo que habla el profeta en su vida privada nos da a conocer la veracidad de su posición como profeta. Usted ve un profeta que está trayendo mensajes terribles en medio de la congregación, y después que se para, sea profeta o sea predicador, y después que se para y va usted a hablar con él en su vida privada, y lo que sale de su boca es porquería, usted tenga en cuenta qué tipo de profeta es. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí usted va a saber dónde está el corazón de ese profeta. Si el corazón de ese profeta está en el dinero, en la vanagloria, en la vanidad, en el orgullo, usted se da de cuenta como él habla. Usted lo escucha hablar y lo que está en su corazón va a salir por su boca. Por eso Jesucristo dijo: por su fruto los conoceréis. Por sus acciones usted va a conocer si es verdadero profeta o no es verdadero profeta. Y especialmente hablando. Usted lo que le hizo a una persona rápidamente hablando. O escúchalo hablar. No cuando está hablando en la congregación, cuando está hablando en su vida privada. Escúchelo hablar. Ahora bien, la Biblia nos habla, conociendo al profeta, conociendo entre la diferencia entre los falsos profetas y los profetas verdaderos. La Biblia nos habla que hay espíritu de mentira que también vienen a los profetas. En Primera de Reyes 22 podemos ver esto. Capítulo 22 de Primera de Reyes. Dice así, versículos 6 al 14. Nos habla de que entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad o lo dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Y entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Fíjese, 400 profetas profetizando. Y Sedequías, hijo de Canaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Fíjese que este profeta entendía lo que era el qué, que hablamos la semana pasada, la acción profética. Y cogió unos cuernos y lo hizo, que hablamos la semana pasada. Porque esos profetas que eran falsos también habían oído sobre lo verdadero y sabía que había acciones proféticas.
Y este profeta fue más allá, falso profeta, tomando una acción profética. Y dice, y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Fíjese, lo que Jehová me hablare, eso diré. Le dijeron a Micaías que se comprometiera y dijera lo bueno también. Ahora bien, vino pues el rey y le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, fíjese que Micaías le dijo lo mismo que los profetas le habían dicho. Le dijo, sube, porque eso era lo que él quería oír. Porque hay personas que quieren oír profecía, pero quieren oír las profecías que a ellos les convienen y las profecías que a ellos les gustan, pero no quieren oír la profecía verdadera de Jehová. Pero esto no es asunto de darle profecías buenas a la gente, esto es asunto de hablar lo que Jehová de Dios dice. Porque aquellas personas que profetizan, y especialmente los profetas, tienen que hablar lo que Jehová Dios dice, no lo que le gusta a la gente, no lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita oír, que es una diferencia muy grande. Y dice que cuando lo consultó por Jehová, fíjese, cuando le mencionó el nombre de Jehová, le dijo, te exijo por Jehová. Entonces dice, vivo yo. Entonces le dijo, vive Jehová. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Fíjese, visión. Él vio en visión. Y dice, y Jehová dijo esto, no tienen señor, y vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho yo, ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Pues seguro, si el rey estaba virado, ¿cómo le iba a profetizar cosas buenas si estaba fuera de la voluntad de Dios y estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y no estaba bien delante de Dios? Pues tenía que Dios profetizarle no lo bueno, sino lo malo. Y fíjese que él vio en visión esto. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Fíjese, dos cosas, la palabra, había en esta ocasión el don de la palabra de ciencia en operación. Estaba la palabra de conocimiento en este capítulo y está el don de discernimiento de espíritu. Porque esos tres dones acompañan a las personas que se paran en la oficina del profeta. Y dice, vi yo a Jehová y todo su ejército por medio del don de discernimiento de espíritu. Y dice, y el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Fíjese que este espíritu fue delante de Jehová y dijo, yo voy a hacerlo. Y Dios lo permitió. Dios dijo, bueno pues, eso es lo que quieren, un espíritu de mentira, pues ahí tienen, un espíritu de mentira. Y dice que un espíritu de mentira vino sobre los 400 profetas y comenzaron a profetizar. Quiere decir que hay personas que profetizan o profetas que profetizan bajo espíritu de mentiras. Y lo que están diciendo son mentiras, profecías que son en mentiras, que no son verdaderas, son embustes. En otras palabras, más simples. Ahora fíjese, son espíritus de mentiras que vienen sobre las personas. Ahora fíjese, Micaías había profetizado esto.
que el rey iba a morir. Y dice, y murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho. Quiere decir que todo lo que él dijo sucedió. Los perros lamieron la sangre y el rey murió porque Micaías profetizó lo contrario a los 400 profetas. Fíjese, 400 profetas y usted separarse y decir lo contrario a esos 400 profetas, que no eran cualquier profeta, eran profetas reconocidos como profetas en medio del pueblo, pero eran todos falsos profetas y estaban bajo espíritu de mentiras. Así que en ocasiones hay veces que hay que decirle a una persona o hablar por medio de Dios algo que las personas quizás no le agraden o quizás no le gusten, pero hay que hablarlo. Porque o quizás las personas no estén de acuerdo y quizás toda la congregación no esté de acuerdo, pero hay ocasiones donde Dios trae palabra de verdad. Ahora, donde se confirma eso es si lo que Dios dijo se cumple, y si lo que Dios dijo se cumple, entonces es profecía verdadera. Ahí es donde está el asunto. Ahora dice, bien, ¿cómo los espíritus malignos vienen a los profetas? Eso es un punto muy importante. ¿Cómo un espíritu maligno viene a un profeta y viene a personas que profetizan? Personas que profetizan bajo espíritus malignos. 1 Samuel 10, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6 dice así. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas cosas y estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Fíjese que en estos versículos nos indica cómo Saúl, que fue puesto por rey, dice que el Espíritu de Jehová iba a venir sobre él y él iba a profetizar. Saúl fue llamado entre los profetas porque profetizó. Saúl fue puesto por rey y Saúl fue puesto por profeta porque profetizaba y estaba entre los profetas. Fue el primer rey de Israel. Fue llamado por Dios a ser rey, pero desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios y no hacer la perfecta voluntad de Dios, porque esto no es asunto de hacer las cosas como se nos antoje a nosotros, esto es asunto de hacer la voluntad de Dios. Y puede ser personas que estén en Dios y hagan las cosas como se les antoja, tienen problema con Dios. Y yo, si hago las cosas como se me antoja, tengo problema con Dios. Porque dice que Saúl fue y Dios le dijo, ve y coge a ese rey y destrúyelo, y destruye sus vacas y destruye todos los animales. Y Saúl fue y cogió al rey y en vez de matarlo, lo cogió preso. Y cogió las vacas y se las trajo. Desobedeció a Dios. Estaba haciendo el trabajo de Dios, pero hizo el trabajo de Dios como él quería y como él se le daba la gana. Esto no es asunto de hacer el trabajo de Dios como a usted se le da la gana. Esto es asunto de hacer el trabajo de Dios como Dios lo dice. Porque el jefe aquí es Dios y el que manda es Dios. Y el que dice las cosas como hay que hacerse es Dios. Y nosotros tenemos que acatarnos a las órdenes de Dios. Sea quien sea, tiene que acatarse a las órdenes de Dios. Porque Él es Rey y Él es Señor. Y Él es el que rige, y Él es el que reina, y Él es el que da las órdenes. Así es el asunto con Dios. Si queremos ver cosas fructíferas de parte de Dios, tenemos que hacer las cosas como Dios nos indica y no como nosotros queremos. Porque hay veces que Dios nos da dones y nos da cosas a nosotros, entonces nosotros queremos hacer las cosas como se nos antoja a nosotros. Y no es así. Es que hay que hacerlas como Dios dice, porque entonces nos buscamos un problema con Dios. Nos buscamos un problema con Dios. Y dice que cuando Saúl regresó a donde Dios, dice que cuando regresó, dice que Samuel oyó el sonido de las vacas. Le dice, ¿pero qué has hecho? Y dijo, no, yo cogí las vacas y me las traje y ahí tengo el rey y lo tengo preso. Y le dijo Samuel, por cuanto has desobedecido a Dios, Dios te quita el reino en este día. Y le quitó el reino y lo desgarró. Porque dice que Saúl se agarró del manto de Samuel. Una acción profética.
Y dice que cuando se agarró del manto, dice que Samuel echó hacia adelante y el manto se desgarró. Y dice, en este día has desgarrado, Jehová Dios, tu reino. Lo desgarró. Una acción profética. Fíjese. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Porque esto no es asunto de hacer las cosas solamente para Dios. Hay que hacerlas para Dios como Dios dice que se hagan. Pues ese es el error de muchos cristianos. Y ese es el error de muchos líderes cristianos. Y ese es el error de muchos evangelistas, pastores y personas que tienen ministerios hoy en día, de todo tipo de ministerios, que hacen las cosas como a ellos se les antoja. Y están fuera de la voluntad de Dios. Y su juicio viene. Y por eso muchos de ellos son quitados y Dios pone a otro por ellos. Y fíjese que Samuel le había hablado a Saúl. Y Samuel amaba a Saúl. Y no quería que Saúl fuera quitado por rey. Y lloraba. Pero Dios dijo, ¿por qué lloras? Si ya yo lo deseché. Y Dios vino y ungió a David. En el capítulo 16, fíjese, y eso tiene que ver cuando las personas caen en errores. Ahora fíjese bien. Dice el capítulo 16, versículo 14, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y el versículo 10 al 11 del capítulo 18 dice así, fíjese, cómo se le mete un espíritu malo a una persona. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él devariaba en medio de la casa. Fíjese, y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Fíjese, Saúl tenía la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía delante del pueblo. Fíjese que Saúl vino y cuando vio que David tenía la unción sobre de él, dice que el espíritu malo vino sobre de él y Saúl comenzó a mirar con malos ojos a David y ya no lo miraba con buenos ojos y comenzó a profetizar la muerte de David. Y dice que por su celo y por su envidia, porque fíjese, hay creyentes que por el celo y la envidia y diferentes sentimientos profetizan en contra de otros o quizás en contra de las iglesias y a veces hasta destrucción total de ella. Porque Saúl tenía celos de David y envidiaba a David. Entonces esa envidia le causó que profetizara en contra. Porque hay personas que profetizan por causa de la envidia y de los celos. Y estos malos sentimientos llevaron a Saúl a profetizar. Nosotros tenemos que cuidarnos nuestros sentimientos. Tenemos que andar en amor y obediencia. No vaya a ser que caigamos en el mismo error que Saúl cayó. Que cuando las cosas no iban como él quería y se sintió ofendido, comenzó a profetizar en contra del plan perfecto de Dios. Porque el plan perfecto de Dios era que Dios había escogido a David. Y Saúl quería destruir a David. Y habló en contra de David. ¿Por qué? Porque él deseaba la destrucción de David. Y él estaba entre los profetas. Eso fue como el profeta que profetizó en contra de Israel, el profeta Balaam. Se puso a profetizar, quería profetizar en contra, pero no pudo. Y hay ocasiones donde espíritus malignos se meten en las personas y comienzan a profetizar en contra del plan perfecto de Dios. Ahora bien, hay profetas que hablan de su propio corazón. Primera de Reyes 13. Este es un punto muy importante. Primera de Reyes 13. Vamos a tocar ciertos versículos. Esto era un profeta viejo. Quiere decir que era un hombre de edad ya, con mucha experiencia en el ministerio profético. Y Dios envió a un joven profeta. Versículo 18 al 24 dice así. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Fíjese que este profeta
en esta historia nos habla de que Dios envió a un varón, a Judá, a que profetizara en contra del altar que había levantado Jeroboam. Jeroboam había hecho un altar fuera de la orden divino, porque ya Dios tenía su propio altar, y él levantó otro altar. Y Dios envió a este profeta a que profetizara en contra del altar. Este profeta estaba bajo la protección de Dios mientras estaba en obediencia a Dios. Y fíjese, si estaba, en el versículo 4 dice así: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Fíjese qué protección tenía este hombre, que cuando aún el rey mismo extendió la mano y dijo prenderle, cuando dio la orden se le quedó la mano seca, paralizada, porque él estaba bajo el orden divino y estaba hablando bajo el manto y la unción del Espíritu Santo. Pero él desobedeció. Este profeta que fue enviado era joven y Dios le había dado una orden y le dijo: no coma ni tengas ninguna comunicación con ellos. Dios le dio la orden que no quería que ni aún comiera, porque Dios sabía que el pueblo estaba en apostasía. Dios sabía que este pueblo estaba apartado y estaba en apostasía. Y le dijo: no quiero que comuniques con ellos, que ni aún comas con ellos. Pero este viejo profeta, cuando vio que su posición como profeta estaba en peligro, porque había venido otro profeta, y este viejo profeta quizás se había comprometido, y quizás le había dicho al rey, a la gente y de parte del rey: no, si esto es el orden divino, tú estás haciendo lo de Dios. Entonces cuando vino este otro profeta y profetizó en contra de lo que él había permitido que se hiciese, su posición se vio en peligro como profeta. Porque eso es lo que sucede con algunas personas. Cuando su posición se ve en peligro, entonces tratan de comprometer al que tiene lo verdadero. Para decir: tú ves, este y yo estamos en el mismo bote. Eso es lo que hace el diablo muchas veces. Trata de comprometerlo a usted. ¿Para qué? Para ir a donde Dios y decirle: ve, yo soy malo y esta gente también son malos. Para justificarse. Y este profeta quería justificarse. Entonces envolvió al profeta que tenía verdadera palabra de Dios. Y dice así, versículos 18 y 19, dice: entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Fíjese, comió y fíjese qué detalles da, y bebió agua también. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo así: dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová. Fíjese lo que causa la rebeldía. Y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus madres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Fíjese, vino un león y lo mató. ¿Qué sucedió? Él desobedeció y vino el profeta que había profetizado de su corazón, porque Dios no lo había mandado. Él dijo: un ángel me habló. Dios no lo había mandado a él a decirle eso al profeta. ¿Y qué sucedió? Que entonces vino el Espíritu verdadero de Jehová sobre ese profeta que habló de su corazón y trajo una profecía verdadera. Porque el llamado de Dios es sin arrepentimiento. Y aquel que fue rebelde se murió. Y el profeta, que era un profeta que en ocasiones profetizaba de su corazón, todavía quedó vivo. Porque Dios le había dado órdenes. Y él hizo lo que Dios le dijo, fíjese. Pero no lo hizo como Dios se lo dijo. Porque este es el asunto. No es hacer las cosas de Dios, es que hay que hacerlas como Dios dice que se hagan. Porque es que hay muchas personas que están haciendo las cosas de Dios como ellos quieren. Y este profeta hizo las cosas de Dios, pero que hizo un fallo. Dios le dio orden, le dijo: no comas. Cuando usted tiene dirección del Espíritu y viene una profecía que va en contra de la dirección y del llamado que Dios le haya dado a usted, usted tenga cuidado. ¿Por qué? Usted tiene que tener cuidado.
porque ya el Espíritu Santo le había hablado a usted. Y el Espíritu no se contradice. En una ocasión yo fui a una iglesia. Yo trabajé con el ministerio de Teen Challenge. Trabajar con el ministerio de Teen Challenge significaba trabajar, ¿dónde? En la calle. Y vino un profeta, quizás como sabía que yo profetizaba, un hombre que, bueno, él dijo que era profeta. Veremos si es verdadero o falso. Y me llamó y me trajo una profecía. Yo no quería ni que me llamase, pero él me llamó. Y me dice que Dios, que me había dado un ministerio y que para las calles y que lo mío era las calles. Y yo en mi espíritu, embuste, mentiroso, embustero, en mi espíritu. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que ya Dios me había hablado en mi corazón. Yo sabía que a qué Dios me había llamado. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por su corazón. Este muchacho trabajó con las personas con vicios. Pues él llamado a un ministerio de la calle. No. Yo sé cuál es mi llamado. Yo tengo ya la dirección del Espíritu. Ahora, si hay una profecía que confirma lo que mi espíritu ya ha recibido, pues yo he recibido profecías que ya han confirmado lo que ya ha estado en mi espíritu, yo digo es de Dios, porque confirma lo que ya Dios ha puesto en mi espíritu. Pero un profeta no me va a venir a decir algo que va contrario a lo que ya Dios me ha dicho a mí en mi corazón. ¿Cómo va a ser? Entonces, ahí es donde usted comprueba si la profecía es verdadera o es falsa. Entonces, ya es un profeta así, olvídese que no hay confianza ninguna. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a someterse de lleno al Espíritu para traer la profecía. Ahora bien, fíjese que este profeta murió por causa de su desobediencia. Desobedeció el mandato de Dios. Ahora bien, hay un punto importante y es, nosotros podemos ver en las Escrituras la confrontación entre profetas. Vamos a ver dos confrontaciones, ciertamente hay muchas más en las Escrituras entre profetas. Vamos a verle a Jeremías 28, versículo 1 al 17. Dice, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes de Ananías, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Israel, tomó de este lugar. Fíjese, Ananías era profeta y comenzó a profetizar. Y comenzó a profetizar que el reinado de Babilonia iba a ser quebrantado, este yugo, sobre Israel y sobre otras naciones. Entonces dice el versículo 8, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra de profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Fíjese, Jeremías tenía un yugo en su cuello, una acción profética, porque ese era el yugo que tenía Babilonia sobre Israel y sobre las otras naciones. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ello harás yugos de hierros. Fíjese, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes quinto. Fíjese que detallado, Dios da hasta el mes que murió. Dios es un Dios de detalles. Y fíjese, esto de profecía no es cualquier cosa. Porque cuando una persona que es falso profeta
y se confronta con un profeta que está bajo la unción de Dios y se pone en contra de la profecía y del profeta, le viene juicio. Porque no está profetizando, él no se está parando en contra del profeta, él se está parando en contra de la palabra de Jehová, que es una cosa seria. Por eso dijo, porque te has rebelado en contra de Jehová y has cometido rebelión, por tanto morirás. Y murió Sedequías en este mismo año, en el en el 5º mes. Así que esto es asunto serio. Y hay ocasiones que aquellas personas que están llamados a la profecía, y especialmente aquellos que están llamados al ministerio de profeta, en ocasiones usted tiene que hablar profetas en contra de profecías o de profetas que han dicho lo contrario a lo que Dios está diciendo. Pero usted tiene que decirlo. Ahora, tenga usted la dirección del Espíritu y sepa usted que Dios lo está dirigiendo en esos momentos. Primera de Reyes 22. Muy importante porque vemos la confrontación entre un profeta verdadero y un profeta falso. Y siempre que hay una confrontación, casi siempre que hay una confrontación entre un profeta falso y un profeta verdadero, hermano, déjeme decirle, o hay enfermedad o hay muerte. Vea las escrituras. Usted busque en todas las ocasiones donde hay confrontación entre profeta verdadero y profeta falso, o hay enfermedad o hay muerte. Porque cuando Dios habla es algo serio. Son almas que se van al infierno por multitudes, por falsas profecías. No es cualquier cosa. O por desobediencia y rebeldía. Por eso es que es tan fuerte. Y mejor se va uno para el infierno que 1.000.000 para el infierno. Así es este asunto con lo de Dios. Y fíjense, en el capítulo 22 dice, muerte otra vez. Primera de Reyes, Micaías profetizaba. Y dice que Micaías profetizó la muerte de Acab. En esta ocasión, dice que uno de los que estaba profetizando, de los falsos profetas, dice que cogió y le dio al profeta. Fíjese, le dio al profeta y le dijo, ¿de dónde ha salido el espíritu de mí y se ha metido en ti? Y le dio al profeta. Y dice que el profeta pronunció juicio en contra de este profeta. Y este incidente lo leímos y podemos ver que Micaías profetizó la muerte del rey. Y Micaías era profeta de Dios. Y Micaías había profetizado la muerte de este rey. Y Micaías se confrontó con los 400 profetas. Y Dios, dice la palabra, que cumplió a paso, punto por punto, lo que Dios había dicho. En otra ocasión hubo otra confrontación entre 400 profetas y un profeta que fue Elías. Y nos dice la palabra que Elías mató a 400 profetas. Los degolló. Fíjese que siempre que hay una confrontación entre falsos profetas y profetas verdaderos, hay juicio. Hay juicio. Y nos habla la palabra que Dios utilizó a Elías en aquel momento y confrontó a estos 400 profetas. Y estos 400 profetas estaban profetizando a Israel y tenían a todo el pueblo confundido. Y el pueblo estaba entre dos caminos, entre servirle a Dios o servirle a Baal. Y dice que Elías trajo profecía verdadera. Ahora fíjese, hay algo muy importante y es que nosotros tenemos y debemos de cuidarnos de cuando viene la profecía y cuando la profecía nos habla, y si nosotros sabemos que es de Dios, recibirla y aceptarla, y sabiendo que cuando no es de Dios, no aceptarla ni recibirla. Y cuando confrontación entre dos profetas o entre personas que profetizan la verdad y personas que profetizan la mentira, dejar las cosas en las manos de Jehová Dios. Porque lo que Dios hable, Dios lo hará. Y lo que Dios dice se cumplirá. Y lo que no es de Dios no se cumple. Y ahí es donde usted puede ver si la profecía es verdadera o falsa. Y cuando usted vea a una persona que trae profecía verdadera y trae algo verdadero de parte de Dios, usted no se ponga a hablar de esa persona
ni se ponga de parte de personas negativas, porque usted también recibe juicio. Por eso es que hay que tener cuidado. Porque cuando Dios entra, por eso es muy importante lo de las clases, porque aquí vendrán, hermanos, aquí vendrán, o aquí se levantarán personas que quizás desobedezcan a Dios, o quizás hablen contrario al plan de Dios, o quizás se rebelen en contra de Dios, o vengan a profetizar cosas en contra de lo que Dios quiere en este lugar. Pero usted tenga cuidado y usted no se envuelva, usted quédese afuera, porque Dios va a seguir con su ministerio y su ministerio va a seguir creciendo y su ministerio va a seguir adelantándose, pero usted va a seguir siendo participante mientras usted no se envuelva, porque su asunto y su negocio es con Dios. Por eso es que yo no me caso con nadie. Así es este asunto. Con lo de Dios, yo no me caso con nadie. Lo de Dios es un lado y nuestra amistad en Cristo es otra. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros tengamos esa pendencia. Porque ahí es que han caído muchas personas en error. Yo no me caso ni con mi familia, ni con mis hermanos, ni con mi propia mamá. Así es este asunto. Si Dios dijo, hay que hacerse como Dios dijo, y eso fue lo que Dios dijo. Más nada. El que se oponga, no quiero saber de nada. Dios dijo y se acabó. Si no te sometes a lo que Dios dice, yo no puedo hacer nada por ti. Así es este asunto con Dios. Y yo se lo digo a ustedes porque vendrán personas y se levantarán personas. Vea los frutos de esas profecías. Vea los frutos del liderato. Y ahí usted comprenda quién está bajo la dirección de Dios y bajo la unción de Dios y hablando bajo lo de Dios y quién no. Muy simple. Por su fruto los conoceréis. Eso es simple. Por su fruto los conoceréis. Porque esta iglesia no es esta pequeñez. Esto va a seguir creciendo. Por eso es muy importante. Y hay personas que no están oyendo esto hoy, están supuestos a oírlo. Y después van a caer en errores y en problemas y se van a preguntar por qué. Bueno, dice también las Escrituras que nosotros no debemos tener un aire de autoridad contra las Escrituras, contrario a las Escrituras, mediante palabras como así dice el Señor. Yo el Señor, yo he hablado. Como si Dios estuviera hablando directamente a través de las cuerdas vocales del que profetiza. No es el Señor quien habla, sino el profeta. Es como el que habla en lenguas. El que habla en lengua no es el Señor quien habla, sino el Espíritu que le da utteranzas. En el capítulo 2, versículo 4 del libro de los Hechos dice, y el Espíritu de Jehová descendió y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y dice, y comenzaron ellos a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Según el Espíritu le daba que hablase. Según el Espíritu le daba que hablase. El profeta no es Dios hablando a través de él. El Espíritu de Jehová le está dando las palabras que él ha de hablar. El profeta es el que habla, no Dios, a través de él. En Ezequiel 6.1 y Ezequiel 7.1 y a través de innumerables escrituras, usted va a ver que dice, y vino palabra de Jehová a Ezequiel. Dice, vino palabra de Jehová a Ezequiel, la inspiración. Vino palabra de Jehová a Ezequiel. Llegó la palabra. No fue que Dios habló directamente a través de él. Y vino el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y hay personas que dicen, yo Jehová, yo soy el que estoy. No. Y así dice Jehová. Ya es otra cosa. Porque vino palabra de Jehová a mí diciendo. Pero hay personas que dicen, no, yo Jehová. Pero entonces, si es Jehová, no hay que juzgarlo, ni hay que hacer nada, porque él es el que está hablando. El que está hablando es usted, el que profetiza. A través de la inspiración. Ahora bien, el que profetiza tiene que responsabilizarse en el sentido escritural por sus declaraciones. Pues si Dios estuviera hablando directamente, no habría lugar para juzgar la profecía. Mire, usted toma la responsabilidad. Porque usted dice, vino palabra de Jehová. Usted está tomando la responsabilidad de que Dios le ha revelado. ¿Entiende? Entonces, ya ahí no es la responsabilidad de Dios, sino la del profeta. El profeta tiene su responsabilidad, porque si fuera Dios hablando, pues ya ahí es Dios directamente hablando. O sea, Dios no toma las cuerdas vocales. El que hace eso es el diablo. El diablo fuerza a la gente y toma las vocales. Nosotros he visto personas hablando en lengua, forzado. Y usted le dice al diablo que salga y dice que no, por su fuerza, por sus vocales, porque el diablo toma por la fuerza. Dios no. Dios te trae la palabra a ti para que tú la hables.
Te trae la revelación. Hay ocasiones que te trae el pensamiento y tú lo das en profecía. Te lo trae en visión y tú hablas lo que estás viendo. Te lo trae en revelación o en sueño y tú hablas lo que viste por medio de la profecía. Y te lo trae en diferentes formas a ti, la palabra de Jehová. Y cuando vino, tú le estás hablando. Tú la estás hablando. Acuérdate de eso, cuando tú profetizas, tú la estás hablando. Pero es la palabra de Dios la que está hablando, inspirada directamente por el Espíritu Santo. Ahora bien, debemos profetizar conforme a la fe. Romanos 12:6 dice así: el que profetiza debe ejercitarse conforme a la fe, y las cosas que digan deben de estar dentro de la acción de la fe. O sea, hay personas que profetizan de grandes avivamientos y maravillas en la iglesia y tales cosas nunca suceden. Es porque hemos profetizado más allá de nuestra fe. ¿Sí? Pues hay personas que hacen eso. Una persona que profetiza a una persona sobre maravillas, prodigios y milagros, o a una congregación, y nunca se vean esas maravillas y esos prodigios y esos milagros, que dice que profetizó más allá de su fe. Tenemos que profetizar de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado, no más allá de esa medida de fe. Hay personas que profetizan de maravillas y ellos mismos ni la creen. No creen en maravillas y están profetizando sobre maravillas. Entonces, imagínense, ¿cómo pueden hacer eso? La Biblia dice: creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Es decir, que de acuerdo a su fe y de acuerdo a la medida de fe que usted tenga, porque usted sabe la medida de fe, usted sabe lo que usted puede creer. Usted sabe si usted puede creer que Dios sane a muchas personas o cree que Dios sane a algunas personas o cree en grandes maravillas y prodigios. Entonces, de acuerdo a la medida de fe, usted profetiza. Hay personas que profetizan, no tienen fe. Van más allá, se va más allá de la fe. Entonces, ya ahí se salen del contexto, se salen de lo que Dios, de la acción, de lo que Dios quiere hacer, y confunden a las personas. Y eso es muy importante. De acuerdo a la medida de fe, usted profetice. No se vaya más allá. Por ejemplo, el Espíritu Santo puede venir sobre usted y usted de momento sentir que Dios va a derramar grande bendición sobre el pueblo. Y en su espíritu Dios le está revelando, Dios derramará grande bendición sobre el pueblo y hará grandes cosas en el pueblo. Y hay personas entonces que se van más allá de la fe. Y dicen: y Dios va a levantar los muertos. Y van a ir a los cementerios y van a abrir las tumbas y Dios los va a levantar. Se fueron más allá de la fe. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Que en esos momentos ellos sintieron inspiración para hablar de cosas que Dios iba a hacer. Y ellos se fueron más allá. Y se fueron aún hasta los cementerios a resucitar los muertos. Entonces, se fue más allá de su fe. Entonces, usted dé lo que Dios le dé de acuerdo a su fe. No más allá de la fe que Dios le ha dado. Porque si usted todavía no cree aún en que Dios sane por lo menos un tumor y está ya en su profecía dando resurrección de muertos, imagínense. ¿Cómo puede ser? Sé de acuerdo a la fe. Y abrimos nuestro ser al Espíritu Santo de Dios, para que a través de el Espíritu recibamos la impartición de estos dones del Espíritu Santo, que son la artillería pesada de Dios, del reino de Dios para la iglesia. En estos momentos, en el poderoso nombre de Jesús, el bautizador, abrimos nuestro ser para recibir esa sabiduría sobre los dones del Espíritu Santo.